Vamos a ver. Creo que todos están visualizando la pantalla, ¿verdad? ¿Qué dicen? Dije, Ok. dije. A ver, habíamos hablado de algunos temas ya en la clase anterior y hoy amerita realizar un análisis acerca de algunos errores que se cometen en el tema, en el ámbito de la comunicación. Es importante que vayamos viendo, mencionando cada uno de ellos para lógicamente hacer un análisis, una reflexión en lo que podamos quizás estar incurriendo en errores, ¿no? Y cuáles son los que debemos pulir o los que ya hemos superado a lo largo de o en el trayecto de nuestro trabajo, de nuestra familia. Si bien es cierto, algunos de estos yo ya mencioné en la clase anterior, me he permitido resaltar algunos de ellos para lógicamente darles un poquito más de énfasis, si se podría llamar. Pero con todo voy a dar una retroalimentación acerca de lo que vimos porque uno de los ejes para el aprendizaje es el repetir, ¿no es cierto? Cuando nosotros repetimos las cosas, pues lógicamente memorizamos o aprendemos de mejor forma. Entonces teníamos que entre los problemas básicos en la comunicación estaba el oír y no escuchar. Mencioné en la clase anterior que esto es muy común muchas de las veces cuando supuestamente estamos con una persona, la escuchamos, pero nuestra presencia física está ahí, pero nuestra mente está en otro lado. Esto les había mencionado muy clarito, entonces es algo que hay que evitar, ¿no es cierto? Porque creo que un auditorio, perdón, creo que una persona se merece el respeto que nosotros quisiéramos tenerlo, ¿no es cierto? Cuando estamos expresando una idea o cualquier tipo de cosa que queramos expresar, necesitamos que nos escuchen de la misma forma es la otra persona, entonces se merece el respeto que también nosotros solicitamos. Decir lo que se piensa sin tener en cuenta a los demás, también habíamos ya topado, ¿no es cierto? Que es importante analizar cómo están dirigidas nuestras palabras. Y aquí es importante reflexionar que yo había dicho que es importante pensar 1000 veces algo antes de decirlo, ¿no es cierto? Porque pueden salir cosas que luego nos podemos arrepentir y ese puede ser el error muy grande. Hablar mucho y no decir nada también. No sé si cabe mencionar, pero en mi temporada de docente en el otro instituto, habían estudiantes, ¿no? Que a veces también creo que yo como estudiante cometí el error por escuchar. Permítame un momentito, quiero silenciar ese micrófono. Señorita Montero, ¿puede silenciar el micrófono, por favor? Gracias. Solicito que tengan cuidado de ese detalle. Realmente me desenfoca muchísimo escuchar así ruido. Con mayor respeto les pido que por favor tengan cuidado. Solo cuando les solicite que intervengan, activen los micrófonos y ese tipo de detalles. En cualquier momento sí me pueden interrumpir para hacer consultas, siempre les digo, pero traten de no cometer esas situaciones, porque si saca un poco de onda el tema este. A ver, les decía que hablar mucho y no decir nada, pues lógicamente el abarcar muchísima información no significa que en realidad vamos a decir algo. Entonces hay que ser concretos con la idea que vamos a comunicar, ¿no es cierto? Ya sea en nuestro trabajo, en nuestros negocios, ¿no es cierto? Porque a veces nuestro cliente quiere algo concreto y cuando vamos por los lados y no vamos al meollo del asunto o darle énfasis a lo que quiere escuchar el cliente, pues realmente podemos hasta tender y llegar a ser canzones. La falta de confianza en la comunicación es elemental, ¿no es cierto? Cuando una persona no tiene confianza, es muy difícil y muy complicado. Se puede cometer muchísimos errores, equivocaciones y se puede pasar realmente una vergüenza en público. Quiero traer o mencionarles a ustedes un ejemplo de falta de confianza, que desde mi punto de vista parece así que le pasó a una señora. Muchos de ustedes conocen lo que son las sesiones solemnes, ¿no? De los municipios, gobiernos provinciales, algo que así se hace en un lugar muy bonito al finalizar las fiestas conmemorativas de fundaciones de los cantones, de las ciudades. Se había ausentado
porque al secretario general de cada institución le corresponde llevar, ¿no es cierto?, este tipo de eventos al final, pero no sé realmente el motivo porque ese personaje se ausentó, ese secretario del municipio de Tena, y le tocó asumir a una señora, ¿no es cierto?, la secretaria de él, el llevar adelante el acto conmemorativo, simplemente dar lectura, ¿no es cierto?, a cada uno de los puntos. Por ejemplo, punto número 1, palabras de bienvenida del señor alcalde. Punto número 2, palabras de bienvenida del gobernador. Solo eso es lo que tenía que hacer esa persona. Tal es la falta de confianza que ella tenía que al momento que pasó a dar lectura, simplemente el punto número 1, el 2, y yo ya iba escuchando que algo le pasaba. Y era como que cada rato hacía, y yo decía, ¿qué le pasará? Hasta que a la final era como que se quedó sin voz, les comento así, y le tuvieron que pasar entre 1 o 2 vasitos de agua para que pudiera calmarse, y la verdad la señora se puso bastante, ¿cómo les diría?, avergonzada, falta de confianza en ella misma, ¿no es cierto? Quizás no se preparó, quizás no hizo una lectura previa del documento, no lo sé, pero sí hubo una total falta de confianza y quedó mal ante mucho público. Lógicamente, otra persona de manera, ¿qué será?, esporádica o improvisada, mejor dicho, tuvo que reemplazarla en ese momento. Pero eso sí es una falta de confianza, como ustedes entenderán, entonces eso no debe suceder, ¿no es cierto? Para que no nos pase eso, siempre en el ámbito que cuando tengamos que comunicar algo, debe haber una previa preparación. Lo otro era la falta de credibilidad. Lógicamente, cuando ya las personas nos conocen y saben, ¿no es cierto?, quiénes somos nosotros o quiénes son ustedes, y si saben que son personas serias, no pasará nada. Pero más esto es en el ámbito político. Ustedes ya pues son personas adultas que se dan cuenta, lógicamente, de todo, y muchas veces en el ámbito político, ¿no es cierto?, sabrán o han escuchado que muchas de las veces ya los políticos no les creen nada, ¿no es cierto?, sus discursos de siempre, sus promesas, ¿no es cierto? Y ese es un problema grave en comunicación. La política no es mala, es malo cuando un político hace uso de ella y la hace mal, ¿no es cierto? Porque cuando llega al poder X persona para ocupar una alcaldía, concejalía, y si no cumplió su discurso y va por una reelección, ahí existe ya una falta de credibilidad si no cumplió su programa de campaña, sus ofrecimientos, ¿no es cierto? Entonces no se puede caer en ese detalle también porque nadie sabe, ¿no es cierto?, de nosotros los que estamos aquí, si en un futuro pues nos encante la política o incursionemos en el ámbito político, porque no se sabe. Nunca uno puede decir, no voy a hacer esto o no voy a hacer aquello, porque el rumbo de la vida, pues, es así, ¿no es cierto? Entonces, la falta de credibilidad, perdón, es un aspecto muy importante, ¿no es cierto?, que tiene en cuenta el público al momento de uno expresar una idea, una comunicación o cualquier tipo de detalle. La falta de empatía. Esto sí es también elemental cuando hay un público, ¿no es cierto?, y hay que considerar o hay que ponerse en el lugar de otro, ¿no es cierto? No hay que ser apático, que es lo contrario de empático, ¿no es cierto? Hay que considerar qué tipo de situación estará pasando cuando queremos comunicar algo, ¿no es cierto? Entonces sí hay que ser empático con las personas, sea en nuestro ámbito familiar, ya digo, de trabajo, o si vamos a dar algún discurso, alguna conferencia, no lo sé. Siempre hay que tener en cuenta a nuestro público. Mala validación emocional, cuando a veces sí nos gana este tema, pues lógicamente el hablar en público o el comunicar no es nada fácil. Lenguaje no verbal pobre, ¿no es cierto? Cuando lógicamente no aprendemos el detalle de mover nuestras manos, de mover nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Siempre, digamos, cuando una persona quiere comunicar y se mantiene de esta manera con los brazos, pues lógicamente va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, que exprese ideas, comunicaciones, ¿no es cierto? A eso se refiere el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal pobre. Mal lenguaje verbal, lógicamente, cuando al dar una charla, al estar leyendo un texto, existan malas pronunciaciones, malas percepciones de las reglas gramaticales como coma, punto y coma, punto aparte, 2 puntos, etcétera. Eso es muy complicado en el tema de la comunicación. Ahí he resaltado algo, como ustedes pueden ver, estimados estudiantes, problemas a leer y a escribir. Si estuviéramos en el ámbito presencial, ya lo haría para hacer un diagnóstico. Pero créanme, que les voy a contar algo.
Cuando ingresé a trabajar al Instituto Oriente, me pusieron a dar clases a los sextos niveles, ya los que van a ser profesionales, lógicamente, no, ya estaban a punto de graduarse, les faltaba un par de meses. Y yo quería hacer así una prueba de diagnóstico. Me gustan mucho los libros, llevé un libro para hacer una lectura e hice participar a varios estudiantes con mucho, con mucho respeto y con mucho pena al mismo tiempo, si se podría llamar así, lo digo. Créanme que el 50% lo hacía mal. Y me puse a reflexionar que estando a esas instancias ya de ser profesionales, tener problemas de lectura es complicado, porque se supone que ya pasaron por las etapas principales para aprender este tipo de detalles, ¿no? Tenemos la educación primaria, la educación secundaria y ya lógicamente los primeros niveles de formación profesional, que estamos hablando que yo estaba dando ya sextos niveles. Entonces, ese es un problema que hay que tomarlo con total seriedad y que no nos puede llegar a pasar a nosotros que estamos ya en una formación profesional. Siempre hay ocasiones en las que nos puede pasar y debemos estar preparados. Por ejemplo, hay reuniones familiares, como yo digo, y quizás alguno de ustedes les diga a la familia, en algún momento, no sé, día del padre, día de la madre, ocasiones especiales, alguien haya descrito un poema, un discurso, y le tome a usted para que pase al frente, ¿no es cierto? Entonces, imagínese que ahí, pues, lógicamente se ocasione este detalle de que no pueda quizás pronunciar algunas palabras, es complicado, ¿no? Es complejo. Por eso yo siempre llamo a la reflexión de que debemos estar preparados. ¿Y cómo solucionamos este tema de problemas a leer y a escribir? Siempre con la lectura, estimados estudiantes. Hay que tomarse la molestia o la atención de... Hoy tenemos el internet, ¿no? Antiguamente era más complicado porque siempre había los libros físicos, aunque sigo prefiriéndolos aquellos. Pero ¿cómo solucionamos este tema de la lectura y escritura? Con la práctica, ¿no es cierto? Con el ejercicio. Si no es posible diariamente, por lo menos unas 2, 3 veces a semana, leerse un libro, algo que le interese, no sé, tema de negocios. Ahora que ustedes están en temas administrativos, ¿no es cierto? Buscar textos administrativos, buscar qué es la administración, pilares básicos de la administración, qué funciones puedo cumplir como un profesional administrativo, cosas así que les llame la atención, que ustedes, no sé, les apasionen, ¿no es cierto? Entonces, son consejos que les doy para que lógicamente en este detalle no puedan quizás tener inconvenientes porque sí se dan. El problema de a leer y escribir en la comunicación creo que no debería pasar ya en el ámbito profesional y al nivel que ya pues lógicamente se están preparando ustedes. El último punto, sin ser menos importante, la falta de respeto. Creo que eso es elemental cuando uno quiere comunicar algo. Es lógicamente fundamental tener un respeto para las personas que nos están rodeando, sea una, dos o 100 o miles de personas, tener ese respeto, ¿no? De, valga la redundancia, respetar creencias, religiosidad, todo ese tipo de detalles, ¿no es cierto? Porque todos somos un mundo diferente, todos tenemos creencias diferentes. Lógicamente, al ser mundos y creencias diferentes, tenemos concepciones diferentes, pensamos diferente y hay que respetar eso. Si simplemente en el mundo no se puede estar de acuerdo con todos, pero sí se debe respetar. Y eso hay que tener muy en cuenta. Pasamos a la columna en verde. Dice, errores en la comunicación oral, el vocabulario. Mis estimadísimos estudiantes, eso hay que corregirlo, ¿no es cierto? Lógicamente nosotros, pues por falta de conocimiento empleamos un vocabulario un poco grotesco, grosero, fuera de contexto, pesado, no sé cómo más llamarlo. Entonces, todo eso debemos ir puliendo, debemos ir evitando, ¿no es cierto? Cuando nosotros tratemos de comunicar algo de manera efectiva. Nuestro vocabulario, perdón, hay que cuidarlo, hay que manejarlo de una manera adecuada para que lógicamente el mensaje que queremos transmitir a X persona llegue de una manera clara y precisa, sin usar palabras oeces, palabras que estén de grueso calibre y ese tipo de detalles. Errores en la pronunciación, pues lógicamente viene a tener relación con lo que mencioné anteriormente. Es importantísimo que ustedes, lógicamente,
como parte complementaria de su formación, se sigan interesando en los temas de qué significa un punto y coma, dos puntos, un punto aparte, ¿no es cierto? Signos de interrogación, signos de admiración, ¿no es cierto? Que todo ello marca una connotación diferente cuando estamos leyendo algo. Aquí quizás se me fue o se me escapó ponerles unos dos ejemplos de aquello, de cómo se entendería una oración sin una coma y con una coma de forma continuada, ¿no es cierto? Entonces, los errores en la pronunciación también se dan cuando nosotros no conocemos esos aspectos, pero aquí estamos para aprender, para preguntar si no sabemos, para lógicamente cuando ya ustedes lleguen a la meta profesional, lógicamente este tipo de situaciones ya no sea un problema, ¿no es cierto? El uso de muletillas. Esto se da cuando lógicamente existe una falta de preparación en un tema o cuando no se conoce. Pero quizás ustedes hayan escuchado que es muy común o muy continuo que las personas se queden en el es como que y ahora no pueden pasar de manera rápida a lo que continúa en una charla, ¿no es cierto? El uso de muletillas, de repetir siempre las mismas palabras, las mismas palabras, las mismas palabras, ¿no es cierto? Esas son las muletillas. La inseguridad, como dije hace un momento, también esto tiene relación con lo de falta de confianza. ¿Cuándo hay inseguridad? Cuando no existe preparación. Ya se van a dar cuenta ustedes y creo que en algún momento regresaremos tal vez a las clases presenciales y habrán exposiciones. Y yo sé que hay estudiantes que son muy inseguros. Creo que sí les mencioné a ustedes, yo tenía una chica, una estudiante que se le hacía muy difícil exponer. Nunca miraba a los ojos y su voz era bastante baja, ¿no es cierto? Entonces ella decía que tenía una inseguridad para comunicarse, pero lo fue superando poco a poco, no lo puedo decir al 100%, pero desde que inició sí mejoró pues en 40, 50%. Entonces la inseguridad pasa por eso, ¿no es cierto? Quizás por la falta de preparación, por la falta de compromiso de uno mismo como estudiante. Falta de expresión mímica, pues lógicamente tiene relación también con este tipo de detalles, ¿no es cierto? De hacer juego con nuestras manos, con nuestra mirada y ese tipo de detalles para darle mayor énfasis a lo que estamos expresando. Nuestro tono de voz, hay que saber cuándo nosotros debemos levantar la voz, modular la voz, bajar la voz, para dar énfasis a ciertas cosas, ¿no es cierto? A ciertos detalles que queremos comunicar a nuestro público. Hay que saber, ¿no es cierto?, este tipo de cosas. Lo que son vulgarismos y barbarismos también debemos evitar. Y para aclarar este detalle, pasando esta diapositiva, voy a proceder a explicar lo que significan los vulgarismos y los barbarismos, para que quede precisamente claro. Errores en la comunicación escrita. Las ideas desorganizadas. Eso es fatal, señores estudiantes, en la comunicación escrita. Y eso me he podido dar en cuenta en algunas de las tareas que ustedes envían. Pues lógicamente no se presta atención en este tipo de cosas, ¿no es cierto? No hay una conexión entre un párrafo y otro. No sé, son varios aspectos que se puede hacer, ¿no es cierto? No tiene sentido el párrafo anterior con el que sigue, ¿no es cierto? Entonces son ideas desorganizadas. Falta de coherencia también en lo que queremos expresar a través de la escritura. Supongamos que yo mande a consultar acerca de un tema de, por ejemplo, de la comunicación política del Ecuador, ¿no es cierto? Y ustedes me pongan la comunicación política de otros países que no tengan nada que ver con el Ecuador, entonces es una falta de coherencia, ¿no es cierto? No tiene coherencia con lo que se ha mandado a investigar o a realizar. Repeticiones y redundancia, ¿no es cierto? Cuando nunca, señores estudiantes, la abundancia de información significa que está bien hecho. A veces es mucho mejor un trabajo de pocas líneas que un montón de líneas que no me dicen nada o está repetido y repetido y repetido. Entonces eso también hay que tomar en consideración. Los errores gramaticales, sí, también a considerar muchísimo cuando comunicamos algo mediante un correo electrónico, un memorándum, un oficio que quizás algunos de ustedes ya lo realizan en sus trabajos, a otros les tocará redactar, pues, lógicamente, oficios, memorándums, informes, también mandan a hacer resoluciones administrativas y son proyectos y son cosas bastante extensas, ¿no es cierto?
que no pueden tener este tipo de detalles porque uno, quedamos mal nosotros como persona, como profesionales. Y segundo, no vamos a poder transmitir lo que queremos y no vamos a alcanzar o no se van a alcanzar los objetivos propuestos dentro de la empresa o dentro de la organización. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Faltas de ortografía, pues, como les había mencionado también, esto es muy importante que ya vayamos pensando, ¿no es cierto?, antes de escribir. Como les dije a un inicio, si no conocemos una palabra, pues buscar, ahí tenemos en el internet con total facilidad. Cuando no conocemos algo, pues las faltas de ortografía denotan una falta de interés, ¿no es cierto?, en buscar, una falta de preparación también, y eso no debe suceder. Dentro de esto también, de la comunicación escrita, están los vulgarismos y los barbarismos, que ya procedo a explicarles de manera inmediata. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, si no, continúo. Miren lo que dice el concepto de la palabra vulgarismos. Palabra, expresión o giro que no se consideran correctos en una lengua porque vulneran la norma establecida. ¿Cierto? Y ahí tenemos algunos ejemplos. Miren, dice disimilación, ¿no es cierto? Guardias civiles, o sea, está mal dicho, no debería decir guardias civiles. Asimilación, debilidad, ¿no es cierto? Yo sí he escuchado más a algunas personas mayores, ¿no es cierto? También he escuchado este tipo de cosas. Maestro, por ejemplo. ¿Qué más está por aquí? También que dicen se comen la B, ¿no es cierto? Absurdo, por ejemplo, ¿no es cierto? Esos son todo ese tipo de detalles que ustedes ven ahí, son vulgarismos de palabras que desfiguran la forma normal de la escritura, ¿no es cierto? ¿Qué son barbarismos, ¿no es cierto? ¿Qué dice el concepto? Incorrección en el uso del lenguaje que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o en utilizar palabras equivocadas o inexistentes en la lengua. Miren, barbarismo, disquete, correcto, disquete. Amateur, aficionado. Aiga, eso he escuchado muchísimo que dicen esa palabra aiga y no es correcto, es haya. Inclusive la escriben de esa manera algunas personas. Internet, miren, y es internet de forma correcta. Nadie también dicen, es nadie. Diabetes, diabetes y todo ese tipo de detalles, ¿no es cierto? Que quizás se nos pasaban por alto por falta de conocimiento, pero que es importante entrar en. Siempre uno como estudiante debe ser curioso. El ser curioso como estudiante nos va al menos a mí me ha ayudado a aprender muchísimo, porque digo, ¿cómo será que si estoy escribiendo bien, si estoy construyendo bien un párrafo, una oración, o quizás le estoy haciendo mal, ¿no es cierto? Aunque hoy también ya el Word ya nos da la facilidad de que si estamos algo escribiendo mal, pues nos indica de manera inmediata. Entonces, eso ha sido una recapitulación y un refuerzo acerca de los errores en la comunicación. Y pasamos a ver algunas cosas relacionadas ya a lo que son los estilos de la comunicación. Existen tres y más luego vamos a observar un ejemplo en un video para que nos podamos dar cuenta. Estilos: pasivo, agresivo y asertivo. El pasivo no actúa, ¿no? Se queda callado, diga lo que le digan. ¿Qué dice? Se huye o se rinde, por lo que el conflicto se mantiene, no se soluciona. Sentimiento de miedo, tristeza, de impotencia. Como pensamiento, tú tienes más derechos que yo, ¿no es cierto? Son los estilos de la comunicación. Simplemente cuando alguien le dice a usted tal, y usted simplemente se queda callado y no se soluciona el conflicto, simplemente en un momento futuro, en ese mismo momento se puede ahondar mucho más el problema. Un estilo de comunicación agresivo actúa mal, se impone con violencia verbal o física, iniciando un enfrentamiento por lo que el conflicto empeora. Hay sentimientos de rabia y enfado, impotencia, pensamiento: yo tengo más derechos que tú. Asertiva, actúa bien, es por la que debemos direccionarnos. Se acuerda una solución coherente, se acuerda una solución que contente a todos
y que previamente sea meditado, por lo que el conflicto se resuelve. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Llegar a la resolución. Nervioso pero controlando, sentido del humor, inteligencia, pensamiento. Yo tengo derechos y quiero que los respetes. Sé que tú los tienes y yo quiero respetarlos, ¿no es cierto? Es la comunicación más adecuada. Entonces, en este sentido, siempre nos vamos a topar con personas que quizás quieran imponer sus ideologías de una manera no adecuada, y eso sí he visto muchísimas veces yo, más del tema de un estilo de comunicación agresivo que las personas, a ver, ¿a qué quiero llegar con esto, estimados estudiantes? Quiero darles un no sé, un consejo o una reflexión. Por más que ustedes lleguen a ser profesionales, a graduarse, a obtener un título, y si de ahí siguen estudiando y tienen 2, 3, 4 títulos, o si no siguen estudiando pero son profesionales, siempre manténganse con la misma humildad que han sido. O sea, no tienen por qué sentirse mucho más que otras personas o superiores a otras personas, ¿no es cierto? Y aquí yo he visto varios ejemplos de que hay personas que cuando alcanzan un grado académico o tienen una profesión, se creen superior a los demás y creen que por ese detalle de tener una formación académica o un título pueden pisotear los derechos de los demás, pueden gritarlos, pueden tratar mal a la persona que hace la limpieza de una empresa, al portero, a la persona que los atiende, digamos en la alimentación, etc. Entonces yo he visto más en este tipo de detalles que existe una comunicación agresiva por parte de ciertas personas que al obtener, ya digo, un grado académico, un puesto de trabajo importante, pues, lógicamente piensan que tienen el derecho de pasar sobre los demás, y no es así. El tema de trabajos, y eso es efímero, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es temporal, ¿no es cierto? Hoy nosotros podemos estar en un puesto muy importante, pero mañana quizás la persona a quien nosotros la hayamos tratado mal puede ser un alcalde o una alcaldesa, o puede ser nuestro jefe. Nadie sabe, el mundo da vueltas, esto es una ruleta rusa. Entonces, siempre hay que tener cuidado en este tema, ¿no es cierto? Y mi consejo es, mantengan siempre su humildad, como son ahora. Cuando sean profesionales, lógicamente traten a las personas con el mismo respeto de siempre. Recuerden que, creo que sí les dije yo, un título académico solo sirve para trabajar, el resto seguimos siendo las mismas personas, todo, ¿no es cierto?, con nuestro nombre y apellido. Entonces, estos han sido los estilos de comunicación. Aquí hay un video que quiero compartirles y voy a salir de pantalla un momentito para poderles poner el video. Denme un momentito, por favor. Por aquí tenía el video. Déjenme salir de esto. Déjenme salir de esto. A ver. Video. ¿Me confirman si se ve y se escucha, por favor? Sí, Inge. Le puse pausa, pero sí se escucha ahorita. Sí, Inge. Ok. Inge. Les pregunto esto porque tuve algún problema con el grupo anterior, entonces hice otra cosa y quería solo cerciorar. Vamos a observar, es un video corto, 6 minutos, algo así. Y aquí van a ejemplificar los 3 tipos de estilos de comunicación, ¿no es cierto? Agresiva, asertiva y la otra no recuerdo el nombre, pero entonces aquí van a ejemplificar cada una de las comunicaciones y yo estaré haciendo preguntas a cualquiera de ustedes sobre lo que vamos a observar en este momento. Por favor, presten atención.
Ah, la oscuridad. Por favor. Salmón, ensalada y una copa de vino blanco. Entonces ahora pon atención, Guido. Ahora, si usted me lo permite, me toca a mí. Mi padre me lo contaba cuando yo era pequeño. Blancanieves en medio de los enanos. Si resuelves este enigma, pensador, el tiempo te dará la solución. Mädchen bei den 7 Zwergen. Suena refinado. Quiero resolverlo pronto. Pero como a primero, si no se le enfriará. No quiero. Ya es muy tarde. Pero ¿cómo? Ensalada, salmón, vino blanco, es ligero. Blancanieves en medio de los enanos. Guido, ¿Sí? ¿cerraste la cocina? Ya no hay nadie. ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio y quiere comer. La cocina está cerrada. Qué pena. Te hubiera dado una buena propina. La cocina está abierta. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, ¿seguro que usted no comerá nada? No. Los enanos son 7. Son pequeños. Buenas noches. Sé que la cocina está cerrada. Tal vez una cosa fría, lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo, así que elija. Algo ligero. Bien, entonces tenemos carne, un buen bistec grueso, también cordero, riñones, hígado frito empanizado y además pescado. Pescado. Bien, tenemos también robalo gordo, o también bacalao relleno con salchicha cocido en Grand Marnier y además salmón sin grasa. El salmón, muy gentil. ¿Con guarnición, señor? Con guarnición. Oh, ciertamente. Precisamente como guarnición tenemos hongos fritos o puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera, sino nada. Una ensalada ligera. Qué pena, porque los hongos fritos son en verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto. Lo más rápido posible, por favor. Sí, señor, de inmediato. Buen provecho. He decidido que veré la película. Si es tan amable, ¿unos auriculares? Desde luego. Gracias. ¿A que no sabes en qué estaba pensando? No. Siempre estás igual. Señorita. Ahora mismo le atiendo. ¿Aún no tienes auriculares? Ahora me los traen. La azafata está ocupada. Por todos los demonios, estás perdiendo la exposición dramática. Señorita. Haga el favor de aguardar un segundo. Perdone. ¿Me trae esos auriculares, por favor? No le permito que me levante la voz. No le he levantado la voz. Muy bien, tranquilícese. Estoy muy tranquilo. Solo quiero mis auriculares. Nuestro país atraviesa por un momento muy difícil y si usted se niega a colaborar. No, yo quiero colaborar. Solo pretendo coger los auriculares, ver la peli y reírme. Todo muy colaborativo. ¿Tenemos algún problema? Que yo sepa, no. Me acompaña a la parte trasera del avión para charlar. ¿Charlar sobre qué? No pasa nada. La auxiliar de vuelo no me hace ni caso cuando... Estése tranquilo. Ya lo estoy, pero me estoy poniendo negro. ¿Le pongo negro? Oh, no, un momento. No me refería a usted, me refería a hartarme. Señor, no toleraré comportamientos racistas en este avión. El país atraviesa por un momento difícil. Lo sé, no soy racista, solo quiero ver una película. Escuche, señor, se lo diré por última vez. Tiene que estar tranquilo. ¡Que lo estoy!
Ah, por cierto, que esta mañana vi muy preocupado a don Alejandro con lo de su amigo, ¿Oh? el montañero. Yo creo que es una locura lo que va a hacer ese hombre a su edad. ¿Alguien le debería decir algo? Yo no. Es una persona adulta, muy adulta, ¿eh? No tengo nada que decirle. Vamos a cambiar de conversación. Pues sí. Cambiemos de conversación. ¿Y la madre sigue sin dar señales de vida? ¿Qué he dicho? No sé nada. Pero el lenguado está bien bueno. ¿Cómo dijo que se llamaba el autor? ¿Listo? A ver. Carpio Contreras, ¿qué entendió de la segunda parte? De la comunicación agresiva. Lo que más o menos yo entendí de que, por ejemplo, no le hacían caso al pasajero y que no se expresó de una manera, digamos, que los otros entendían o lo entendían como que estuviera hablando de una forma agresiva. Claro. Entonces no le hicieron mucho caso y no mostró los sentimientos o los demás no le interesó los sentimientos del señor por enfocarse solo en la comunicación de las dos azafatas. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ahí estaba el error, ¿no es cierto? No tomar atención rápido, porque era un problema que se podía solucionar de inmediato. Le daban los audífonos y no se armaba el relajo que se armó, ¿no es cierto? O sea que es un fragmento de una película, pero es algo que puede suceder. Muy bien, excelente. Señor Ronald López, ¿qué entendió de la primera parte? Bueno, de ahí entendí que todos se trataban por igual, ya sea el mesero o el importante señor que vino de Roma, todos se trataban por igual y así se pudo tener una comunicación tranquila y normal. Excelente, ¿no es cierto? Y ahí el mesero aprovechó algo, ¿no es cierto? ¿Te diste cuenta? Sí, ahí aprovechó lo que el médico no quiso, como quería algo rápido, el señor que vino de Roma, aprovechó ahí para poder servir el plato que nos quiso el médico. Excelente, muy bien. Nilda Macías, ¿qué puede decirnos de la tercera parte? Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. De la última parte, pues yo entendí que todos estaban de manera pasiva, entendiendo las cosas, o sea, que no había problemas, que estaban con una conducta muy buena, por decir así, sin evitar problemas e inconvenientes. Así es, pero te diste cuenta que no se solucionó algo, ¿no es cierto? Que se debía haber conversado, y es la pasiva cuando las personas se quedan calladas y lógicamente es algo que no se resuelve, simplemente le dejan como en pausa, ¿no es cierto? Ah, sí, quedaron en pausa. Ajá. Entonces quisieron pasar a otro tema. Lisset Armijo, ¿qué nos puede decir de cualquiera de ellos? Ahí yo le voy a tomar el ejemplo del chico del avión. O sea, ahí más también se puede visualizar, por ejemplo, cuando estemos en un local que es el servicio al cliente y que a veces nos atiende, uno le pide de buena actitud y la señora que nos atiende a veces sale grosero o a veces nosotros mismos como clientes pedimos las cosas groseramente y no nos damos a entender y la persona sabe eso, nos rechoca o algunos sí no tiene paciencia y en el caso del avión pues por pedir los auriculares pidió una buena manera y en vez de entregarles se pusieron a la conversa y después se llevó todo un problema y al fin y al cabo el pasajero fue el que recibió la peor parte porque ya se alteró. Excelente, muy bien, sí. Creo que aquí todos estamos o concordamos que la mejor forma es de una comunicación asertiva, ¿no es cierto? Que podamos aprovechar los momentos, ser pacífico, ¿no es cierto? Hay que saber comunicar las ideas y aprovechar las oportunidades, ¿no es cierto? Para, únicamente en cualquier ámbito, ¿no es cierto? Lograr vender un producto o un servicio, ¿no es cierto? O comunicar una idea eficaz en el ámbito organizacional, etcétera, etcétera. Excelente, chicos, la participación. Vamos a continuar. Déjenme compartir pantalla de la diapositiva. ¿Dónde está mi PowerPoint? Inge, una preguntita. Claro. Una compañera escribió, no sé si vio, dijo que si no va a grabar la clase. Sí, estoy grabando, sí. Ajá. Sí. Ah, ok. Gracias. Sí le contesté por internet. A ver.
Entonces hoy vamos a seguir hablando acerca de las barreras de la comunicación. Hay ciertas cosas que pueden impedir que nuestra comunicación o lo que queramos mencionar se entorpezca, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Déjenme ver si es que puedo hacer más pequeño un cuadrito que me está tapando aquí. Creo que ahí está mejor. Ya. ¿No es cierto? Hay barreras que nos pueden impedir, ¿no es cierto?, lograr una comunicación efectiva. Y voy a partir por lo que son las semánticas. ¿Qué dice? Están relacionadas con el significado de las palabras, es decir, con el código usado para la comunicación, el cual puede variar entre emisores y receptores, lo cual se presta a que se produzca una interpretación errónea o se deforme el mensaje. Esta barrera está vinculada a las diferencias dialectales o idiomáticas. Como aquí he colocado una imagen, esto se da cuando, por ejemplo, se me ocurre, vienen a nuestro país extranjeros, ¿no es cierto? Por ejemplo, si viene un japonés, pues lógicamente no le voy a entender nada, ¿no es cierto?, de lo que él me está diciendo, ni él me va a entender a mí. Como ahí he puesto un ejemplo, ¿no es cierto?, un italiano, un francés, uno que habla inglés, y esto no sé si será chino o japonés, pero más se basa esto a las barreras idiomáticas, ¿no es cierto? Cuando no manejamos un segundo o tercer lenguaje, pues lógicamente la comunicación se entorpece y no hay forma de que fluya, ¿no es cierto? Se va a quedar estancada, no va a haber forma de que podamos entender o que las otras personas nos entiendan. Y a eso se refiere más o menos lo que es la barrera en los temas de la comunicación, en los temas de comunicación, lo que se denomina barrera semántica, ¿no es cierto? La siguiente es la barrera psicológica. ¿Qué dice? Tienen que ver con las situaciones psicológicas del emisor o el receptor, condicionada por su estado emocional o su personalidad, lo que predisponen de algún modo a una forma de comunicación determinada. También está vinculada a la simpatía o rechazo hacia el receptor o emisor, o al mensaje que se transmite, deformando por diversos estados como miedo, frustración, alegría, o bien a que no se entiende lo que se dice o lee. ¿Cierto? Esta última parte me parece importante. Deformado por diversos estados como miedo, frustración, alegría, o bien a que no se entiende lo que se dice o lee, ¿no es cierto? Entonces, este es otro tipo de las barreras de comunicación psicológica, nuestro estado de ánimo muchas veces, ¿no es cierto? De cómo nos sentimos en ese momento, pues está pasando algo, algún problema, alguna situación, y por más que nos queramos concentrar en el estudio, ¿no es cierto? Estamos como que le damos una lectura, pero en realidad no entendemos nada, ¿no es cierto? Y muchas de las veces depende de cómo nos podamos estar sintiendo en ese momento, ¿no es cierto? Algún miedo por algún tipo de situación que esté pasando, alguna frustración, algún problema, ¿no es cierto? Entonces son ciertos detalles que pueden estar afectando. El siguiente es fisiológicas. Las deficiencias fisiológicas del emisor o receptor, tanto por condiciones médicas, sordera, ceguera, mudez o enfermedades transitorias, resfriado, alegría, disfonía, determinan el correcto funcionamiento de la comunicación, toda vez que restan claridad y fidelidad a un mensaje. Lógicamente, aquí ya si existe, por ejemplo, cierto tipo de situaciones de nacimiento por algún tipo de accidente, como puede darse el tipo de que alguna persona se quede ciega o no pueda hablar o no pueda escuchar, van a haber ya, lógicamente, condiciones diferentes, ¿no es cierto?, para poder comunicarnos con este tipo de personas, y esto ya es una barrera, ¿no es cierto? Es por eso que se han creado diferentes formas para poder llegar a este segmento de personas. Ustedes podrán ver ya en la mayoría ahora ya de televisoras que cuando presentan noticias o algún cierto tipo de programa, con el mayor respeto voy a hacer, hay cierto tipo de personas que están haciendo este tipo de señas. Yo realmente no conozco nada de señas, pero siempre están haciendo así. Para las personas que no pueden escuchar, pues lógicamente tengan esa oportunidad, ¿no es cierto?, de informarse de lo que está pasando, porque si no sería una barrera de simplemente
aquella persona que no escuche estar solo viendo que una persona mueve la boca, ¿no es cierto? Porque lógicamente no puede oírlo. Entonces ya aquí, lógicamente, han habido varios avances para que se pueda romper esa barrera, ¿no es cierto? Hay también en el aspecto de las personas que no pueden ver el código braille, no sé si ustedes han escuchado, es un cierto tipo de escritura con puntitos, ¿no es cierto?, que da la oportunidad a las personas que no pueden ver de entender, ¿no es cierto? Inclusive, no recuerdo, parece que es un billete mexicano que, perdón, ya incluyeron el código braille para identificar los billetes para las personas ciegas. Me pareció muy interesante para que las personas sepan si un billete es de 50, si es de 100, se me ocurre de 500 pesos mexicanos. Y ya incluyeron el código braille, que repito, no son más que unos puntitos. Parece que por aquí tengo yo un ejemplo. Denme un segundito para traerles un ejemplo de código braille. No sé si pueden visualizar, clarito este control remoto. ¿Sí visualizan? Debe estar un poco oscuro. Sí, jefe. Ya, aquí en la parte, realmente no sé si se avanza a ver en la cámara, pero al lado del encendido del televisor hay como 3 puntitos hacia arriba y 2 hacia los lados, que es realmente no sé si se pueda ver, pero es el código braille, ¿no es cierto? Que esto va a facilitar a las personas que no puedan ver, que lógicamente sepan que esta es la parte del encendido de un televisor. En este caso, en el mismo sentido, en el mismo concepto se aplica para libros, ya dije hace un momento, para billetes y para otro tipo de detalles para entrar a tiendas, para compras, el código braille, ¿no es cierto? Que esa sería una forma para romper esta barrera fisiológica para las personas que no puedan ver, ¿no es cierto? Ya les había explicado lo otro de las personas que lógicamente no pueden oír, que ya hay el lenguaje de señas y este tipo de detalles. Y otras cosas que pueden afectar y puede ser una barrera, como está ahí mencionado, pues un resfriado, que nos sintamos mal de salud, ¿no es cierto? Y eso ya hace que lógicamente nuestra percepción o nuestros sentidos no estén agudizados para asimilar información en nuestro cerebro y no se puede almacenar o no podemos comprender de mejor manera este detalle. Otros aspectos son los físicos y que no se refieren al cuerpo humano, sino parte exterior, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Están relacionadas no con la persona, sino con el entorno en el que se encuentran las personas. Los obstáculos que impiden una correcta comunicación pueden ser ambientales, ruido, distancia, o tecnológicos, falta de internet, mala calidad de los equipos, etc. Por ejemplo, aquí podemos poner una barrera comunicacional entre ustedes y mi persona, ¿no es cierto? Cuando a veces hay fallas en el internet, cuando se nos apaga el celular, se nos apaga la computadora, cuando se nos va la calidad del internet, entonces ustedes muchas de las veces me van a escuchar entrecortado o no me van a escuchar o no me van a poder ver, entonces ya es una barrera en el aspecto comunicacional de nosotros y quizás pueden estar entendiendo entre el 20, el 30, el 50, el 70, el 80% de lo que yo estoy explicando. Precisamente esa es una barrera, ¿no es cierto?, en el aspecto comunicacional. Entonces, todo ese tipo de consideraciones hay que tomar en cuenta y hay que evitarlas. Hay otro tipo de barreras, las administrativas. Doy lectura. Son menos comunes o fáciles de distinguir, pero tienen una gran importancia al estar relacionadas con la forma en la que se administra la comunicación, o, lo que es lo mismo, con los canales a través de los cuales se transmite el mensaje en un proceso comunicativo. Un claro ejemplo sería la sobrecarga y pérdida de información, las deficiencias en la atención al cliente y la falta de planificación, entre otras. Una barrera puede ser cuando hay exceso de trabajo, ¿no es cierto?, exceso de obligaciones en nuestro ámbito laboral, pues lógicamente ahí ya no nos va a permitir centrarnos o concentrarnos en algo porque tenemos muchísimas responsabilidades, ¿no es cierto? Y se nos puede perder la información o no sabemos dónde la tenemos, ¿no es cierto? Entonces, también es una barrera, ¿no es cierto? Y quizás se me ocurre al momento de dar una explicación a una junta directiva, de dar un informe a nuestro superior.
se nos pierde la información, porque estamos cargados o sobrecargados de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, esa ya es una barrera que hay que tener mucho cuidado. Aquí me he permitido poner algunos consejos para evitar las barreras comunicativas. Miren, chicos, ¿qué dice? ¿Qué debemos hacer? Enviar mensajes claros a través del uso de un código común a todos, ¿no es cierto? El mensaje tiene que ser claro, preciso y conciso. Como dije hace un momento, para comunicar algo no se necesita que sea la información, sino algo concreto, ¿no es cierto? Emplear expresiones que favorezcan la comunicación y dejar de lado las que la obstruyan. Importantísimo esto. Establecer un equilibrio entre el lenguaje verbal y el no verbal, ¿no es cierto? Pues lógicamente este detalle, ¿no es cierto? El que estoy haciendo yo con las manos, del cuerpo. Cuando se está en público se interactúa con las personas, ¿no es cierto? Se les hace participar, etcétera, etcétera. Ser empático y ponerse en el lugar de otro, lo que se había mencionado, lógicamente es muy importante porque quizás la otra persona puede estar pasando por problemas, por situaciones difíciles, entonces siempre hay que ponerse en el lugar de otro. Practicar la escucha activa, ¿cierto? Cuando entablamos una conversación con alguien, la escuchamos y estamos atentos, preguntamos acerca de lo que nos está contando, porque no podemos estar ahí y con nuestra mente pues en las nebulosas, ¿no es cierto? Eso sería una falta de respeto que no le gustaría a la persona que le pase ni a nosotros cuando tratemos de comunicar algo en familia y ese tipo de detalles. Valerse de la retroalimentación para verificar que todos comprendan adecuadamente el mensaje, evitando monopolizar la comunicación. Señorita Natalie, silencia el micrófono, por favor. Valerse de la retroalimentación para verificar que todos comprenden adecuadamente el mensaje, evitando monopolizar la comunicación. Retroalimentación es volver a repetir, ¿no es cierto? Cuando alguien no entiende algo, pues lógicamente se le da una nueva explicación, se le comunica de diferente forma, con otras palabras, hasta que pueda entender lo que se quiere transmitir. Procurar controlar las emociones para que no intervengan en la comunicación y por ende distorsionan el mensaje, ¿no es cierto? Puede haber comunicaciones muy emotivas, ¿no es cierto? Que algunas pueden ser inevitables. Por ejemplo, se me ocurre algo, alguien me pasó, y aquí quiero contarles un ejemplo. Ese tiempo yo estaba estudiando, yo empecé estudiando en la Universidad de Nespea, no sé si algunos conocen, funcionaba a lo largo de toda la Amazonía, y un compañero de clases tuvo un accidente. Estábamos ya, creo que estábamos en segundo semestre, tuvo un accidente y falleció lamentablemente, y mi director de carrera de administración me dijo que lleve un mensaje para el día de, lógicamente, que estuvimos acompañando al velorio. Y yo soy una persona bastante emocional, entonces yo me acuerdo, porque él era un compañero súper sencillo, súper humilde y que siempre me decía, oye Pedro, vamos a la casa. Él tenía una moto, ¿no? Te llevo, vamos a la casa. Y él siempre me llevaba a la casa y así. Súper, súper humilde el chico. Entonces, eso hizo que al momento de yo dar las palabras, yo llevé un discurso medio más o menos preparado, me ganan las emociones. Y lógicamente no pude concluir el tema de dar aquellas palabras, ¿no es cierto? Empecé muy bien, pero me ganaron las emociones, lógicamente se me fueron las lágrimas porque no era para menos, un compañero con el que había compartido ya casi un año de clases, muy, muy apegado. La conocía desde pequeño también porque teníamos por ahí cerca las fincas de mi padre con las de ellos, entonces había un vínculo de amistad muy, muy grande. Entonces me ganaron las emociones y ahí el mensaje se quedó estancado y no se pudo culminar, ¿no es cierto? Lógicamente, ahí ya se vuelve un poco inevitable este tema, ¿no es cierto? Pero en la mayoría de que se pueda hay que controlar las emociones, ¿no es cierto? Para que no intervengan en la comunicación y por ende distorsionen el mensaje. ¿Qué pasó ahí? Pues lógicamente yo tuve que decir que no podía continuar más y el docente tomó la pauta, tomó la palabra y culminó las palabras que se querían dar. Eso quería darles como ejemplo en esa parte. Cuidar el ambiente, es decir, aspectos como la iluminación, el ruido ambiental, muy importante, ¿no es cierto? Como lo que estoy tratando de hacer ahorita. Créanme que cuando, por ejemplo, se les enciende un micrófono a ustedes y empieza bullas y entiendo que a veces no lo hacen intencionalmente, lógicamente entiendo, porque a veces están por ahí quizás los niños en la casa o pueden activar el micrófono,
Pero eso hace que como que se pierda un poco la idea, ¿no es cierto?, de lo que estoy transmitiendo a ustedes y es como que un poco saca de onda un poquito, ¿no es cierto? Entonces hay que siempre cuidar el ambiente, es decir, aspectos como la iluminación y el ruido ambiental, ¿no es cierto? Que nada, por ejemplo, nos quite la concentración, a eso se refiere. Adaptar el mensaje a la edad y al perfil a quien se vaya a comunicar, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Yo he chequeado que hay comunicadores que, pues perdón la palabra, les vale, ¿no es cierto?, quien está en el público y a veces lanzan cosas, palabras o cosas malintencionadas, inclusive con la presencia de niños que no deberían escucharnos. Entonces siempre nosotros, que ya estamos en otro ámbito de aprendizaje o de construir un aprendizaje profundo en este tema, pues adaptar el mensaje, ¿no es cierto?, a la edad, ¿no es cierto?, y al perfil. ¿A qué me refiero al perfil? Que cuando, por ejemplo, a ustedes quizás les toca, mejor dicho, hacer las prácticas preprofesionales y algo de comunitario que les toca hacer. Muchas de las veces nos toca con personitas así sencillas, ¿no es cierto?, del campo, que no han tenido la opción o la oportunidad de prepararse. Y no hay pues que llevar un discurso buscando las últimas palabras del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sino hablarles con palabras sencillas, entendibles para ellos, ¿no es cierto?, con palabras que todos puedan asimilar la información que quiero transmitir y nadie se quede pensando, ¿y ahora qué me querría decir este estudiante? ¿O qué me habrá querido decir con palabras como, por ejemplo, hace un momento yo dije, ¿qué será efímero? ¿Me entienden? Cuando no conocemos cosas, las personas se quedan así, de la vergüenza no preguntan. Pues para evitar ese detalle, ¿no es cierto? Yo por eso les dije, efímero significa que es algo corto, ¿no es cierto?, que desaparece al momento, ¿no es cierto? Entonces, evitar, ¿no es cierto?, adaptar el mensaje a la edad, al perfil. Pero ya, aquí hablando de perfil, cuando ya tenemos, pues, una charla, ¿no es cierto?, un congreso, un curso con personas que están a nuestro nivel académico, lógicamente ya se emplean un poquito de palabras un poco más técnicas, que ya sabemos que están en la capacidad de comprender nuestros receptores. Aquí he colocado otro video, pero bueno, eso no lo vamos a ver ahora. Chicos, he culminado de dar esta parte. Vamos a utilizar esta hora para hacer una tarea, como hice con el otro grupo, y va a consistir en realizar a través de un cuadro sinóptico, un mapa conceptual acerca de lo que estamos viendo aquí, las barreras de la comunicación, acerca de la barrera semántica, acerca de la barrera psicológica, acerca de la barrera fisiológica, acerca de la barrera física, acerca de la barrera administrativa y qué tipo de, ahí ponen ustedes qué tipo de consejos o para qué podríamos hacer para evitar cada una de estas barreras, ¿no es cierto? Creo que está claro el tema de la tarea. Ahorita voy a programar en Classroom para que la puedan subir en esta misma hora, porque es una tarea en clase. Lógicamente hay que subirla en esta hora, ¿no es cierto? Entonces aquí en el chat también voy a colocar, no sé, no creo que exista ninguna duda por parte de ustedes, es hacer en un cuadro sinóptico acerca de las barreras de la comunicación. Voy a escribir ahorita en el chat. Ingeniero, ¿y será que puede volver a poner las diapositivas para poder tomarle capture, por favor? Es que no van a poder escribir lo que está ahí, es otra cosa, ¿no es cierto? O sea, pero sí los títulos de... Sí, eso voy a escribir en el chat ahorita. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Sí. Sinóptico o mapa conceptual sobre las barreras de la comunicación. Estas son semánticas, psicológicas, Es a mano, ¿verdad? puede ser a mano o a computadora, eso no tengo ningún problema porque sé que algunas personas no lo pueden hacer a computadora, así que otras personas no lo pueden hacer a mano, pueden enviarme de cualquiera de las dos formas, sí. En lo mayor posible en computadora, pero si no pueden, lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema. Ajá. A ver, tenemos semánticas, psicológicas, fisiológicas. A ver,
físicas. Fisiológicas. ¿Qué más tenemos? Físicas administrativas. Comunicación. Claro. Ahorita programo en el Classroom. Ya si hay alguna duda me consultan nomás aquí. La sesión está activa. Ingeniero, disculpe una pregunta, no le escuché si podíamos hacer en hoja, en cuadernos. Sí, pueden hacer en cuaderno. Oye, ¿por qué? Sí. La mayoría creo que está acostumbrada a hacer así, ¿no? Siempre me dicen a mano a mano. Más rápido, ingeniero. Más rápido, ingeniero. Sí, bueno, a mí se me hace mucho más rápido hacer a computadora, pero claro, les dejo a criterio de ustedes, no se preocupen. Muchas gracias. Ok. Y estamos con el LAM. Todos están completos. Y otra pregunta. Una consulta. ¿Está la señora o señorita Adriana Moreira en el aula? No se encuentra. No sé qué pasaría. Tengo 2 tareas sin entregar de la señora. Creo que Natalie Moreira es prima, hermana, no sé. ¿La conoce? Sí, sobrina. No sabe qué pasó. Algo me comentaba la otra vez, pero la verdad no. Dije la verdad que no sé. Yo la verdad no me encuentro en el SACH. Ah, bueno. Yo estoy por Manabí. Ajá. Ya, mi estimado. El señor Kevin Yar, ¿qué pasó, mi estimado? La verdad me preocupa el tema. Parece que sí está en línea el señor Kevin. Sí, estoy. ¿Qué pasó, estimado Kevin? No tengo ninguna tarea entregada por usted. Todas están sin entregar. Las tareas por el momento están en la casa. Ahorita estoy acá en el trabajo haciendo esto. ¿Mandé? Y de ahí, las tareas están en la casa, pero una que otra está de revisión por parte mía de nuevo porque me han salido mal. Pero, mi estimado, tenemos tareas desde el 16 de diciembre, amigo. Y, o sea, no tengo ni idea, la verdad. O sea, yo entiendo que todos tenemos trabajos, pero por eso ese tipo de tareas yo les envío con full días de anticipación para que, por ejemplo, en 1 o 2 horas las pueda realizar con total normalidad. Y no tengo ninguna, y eso sí me preocupa. O sea, la idea aquí no es ir macheteando a nadie. Yo siempre les dije, o sea, quiero que todos vayan de la mano, pero también ayúdenme, pues. ¿Sí me entienden? O sea, sí me hago entender. Porque no sabría cómo, por ejemplo, esto yo reporto, ¿me entiendes? ¿Y qué puedo decir? O sea, a mis superiores, porque yo soy un docente más de la institución, siempre me piden controles de los chicos. Entonces, sí, con el mayor respeto, yo también sí he trabajado y sigo trabajando y estudiando, y hay que poner un poquito más de compromiso, ¿no? Con el mayor respeto, lo digo, no conozco la situación de cada uno de ustedes, pero sí solicitaría un poquito más de compromiso en este tema, porque ahorita si me envías no sabría cómo hacer, ¿me entiendes? Porque no sabría cómo hacer.
El resto sí he entregado todas, tengo calificadas algunas, otras están en proceso de calificación. ¿Cuándo crees que me podrás enviar las 3 tareas, Kevin, para poder cómo hago? Le podría enviar toda esta ahorita terminando y de ahí las otras me daría chance hasta el 10 a la primera hora, desde las 7. ¿Hasta cuándo dices? Si se puede hasta el 10 o si no hasta el viernes. Sí, lo más pronto posible. No es que ya me empiezan a pedir notas. Por Listo. favor, ayúdame con eso. El resto no tengo problemas, excepto la señorita o señora Moreira, que la verdad no sé nada de ella. Listo. Te voy a programar. Disculpe una pregunta. Claro. Después de que hagamos el cuadro sinóptico, abajo del cuadro debemos poner lo que dice aquí, desarrollar y qué significa cada una de ellas. No, al lado. ¿Al lado? Sí, pues que por ejemplo un cuadro sinóptico, a ver, déjame poner un ejemplo. Sí sé que es el cuadro sinóptico. Ya, es que por ejemplo vas poniendo al lado, sea que hagas un cuadro o un mapa, ¿no es cierto? Por ejemplo, escribes un título y abajo o a la izquierda pones el concepto de cada una de ellas, ¿no es cierto? Ajá, a eso me refería. Pero dice ya del cuadro detallar cómo evitar es que, por ejemplo, barreras. Ya una vez que culminas el cuadro o el mapa conceptual, o sea, muy aparte, pones cómo evitar de manera general estas barreras, ¿no es cierto? Así como hacer un mensaje claro. Aparte del cuadro sinóptico. Sí, aparte del cuadro sinóptico. Ya, muchas gracias. Ok. Como puse... las barreras de la comunicación. Cuadros. Mapa conceptual. Sobre las de la comunicación. Modificado. Forma general. Fecha de entrega hoy, miércoles hasta las 10. Horas. Tengo 10. Tema tareas.
Listo, está programado en Classroom para que la suban cuando ya finalicen, lógicamente, antes de las 10, ¿no? Hice una consulta. Claro. Si fisiológicas y son van separados, físicas, administrativas, se van a separar los cuadros, o sea, los cuadros sinópticos. O sea, todo va en una sola, ¿no? Déjame poner un ejemplo de un cuadro ya para que puedas chequearle. O sea, ¿cuál es la idea? Elder, ¿estás viendo la pantalla que estoy compartiendo? Alvarado, Elder, creo que es. Sí. Ya, aquí está uno, ¿no es cierto? Sí. Si haces un cuadro sinóptico, haces las barreras de la comunicación, pues pones cada una de ellas aquí, 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 abres otra llavecita y pones lo que significa, ¿no es cierto? Cada una de ellas, y eso sería todo en el cuadro. Ok. Ajá. Simón. Gracias. Para los que estén haciendo mapa conceptual, sería entonces más o menos hacia abajo, en este sentido. Ajá. De aquí, como tenemos clases en 8 días, voy a programar en Classroom. Van a tener exposición ya la próxima clase. Vamos a hacer un compendio de todo lo que hemos visto aquí, porque esto ya, con esto prácticamente finalizamos este tema de la comunicación y entramos a otras cosas. Pero como dije, el aprendizaje se refuerza volviéndolo a revisar, entonces estaré ya subiendo y comunicándoles al grupo que la exposición será la próxima clase. Los voy a hacer por grupos al azar, entonces ahí ustedes se ponen de acuerdo en armar las diapositivas para la exposición. Eso para la otra clase, ¿no? Aquí es momento de yo verles a ustedes porque me han pasado viendo algunas veces. Las personas que están haciendo a mano me hacen con tipo Arial 12, ¿no? Chistoso. Ah, no. Ese sabor. Iba a decir, pero ¿cómo? Para romper el hielo, pues. La cara de Lizzie como que esperando a ver cuál es su reacción, como que... Ay, Dios.
Creo que ahorita ya hemos superado el tema de no se ve la pantalla, no con Zoom. Nadie tiene ese problema. Porque con la otra aplicación sí me estaba dando la cabeza ya.
audiencia porque me dio años y para ese tema. Sobre el igual si me encuentro, o sea, me parece muy bien, sin contarle, me dio gran, me escuché de lo que pasó, de no, si yo ya estoy hablando de eso, yo no pude hacer las audiencias porque Clara se fue ese día con la mata que requiere. Pero a mí me llamaron el rato de la audiencia y yo estaba escuchando que el mayor le quiere sacar $1000 más de lo que dice cómo me conversó el tío. Yo voy a estar arreglando eso porque yo tengo que le di un dinero en alta firmada y yo no puedo estar demandar al mayor me dijo por quererle, ¿cómo se llama? Quererle robar, o sea, pues no me acuerdo. Y eso dijo el tío que estaba arreglando eso y que ya va estoy esperando que el abogado no me acuerdo le dé para avisar, me dice qué cosas para que dejaría todo en claro y contar. Está fácil, ¿cierto? Ya mismo deben culminar.
te extrañamos, pero sobre todo que la paz. La armonía estén presentes todos los días. En esta hermosa época usa tu sonrisa para cambiar el mundo. No dejes que el mundo cambie tu sonrisa. Feliz Navidad y que Dios bendiga grandemente cada uno de sus hogares. Deseo en esta Navidad muchas bendiciones, esté llena de paz y amor en sus hogares y que tengan una feliz Navidad. No sea malcriado, compa. Miembro de la carrera de Desarrollo Infantil Integral del Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro de la Joya del Lucacho. Que en esta Navidad existan los mejores adornos como el amor, la fraternidad, la bondad. Y cada uno de los corazones renazca una nueva esperanza. De todo corazón, una feliz Navidad y que disfruten de la compañía de todos ustedes. ¡Navidad! Estudiantes.
Sigan subiendo, ya no queda mucho tiempo. Creo que tengo una entrega de Grace. Sí. ¿Es de las que ya subimos, podemos retirarnos de la clase? No todavía. Tienen que marcar un registro de salida y ya doy el código faltando poquitos minutos. Tengo 2 envíos. Muy bien.
Tengo 4 entregas. Ingeniero, disculpe, ¿qué hace carátula? ¿No? Solamente se le sube así nomás con el nombre de uno, diga. Sí, ajá. Inge, buenas noches. Sí. ¿Será posible que puede verificar si está entregado mi deber? Mercy Chucky Cóndor. Ah, sí. Inge y de Almeida, por favor. ¿Mandé? Y de Almeida, ¿será que puede ver de Jocelyn? Sí. Cuando tienen allá la confirmación, eso es que sí llega acá, de ley. Mi persona también, que ya le envié. ¿Cuál? Alvarado. Ya te chequeo. En algunas veo unas faltas de ortografía de llorar. Yeah. Pero así es la vida. Dime Alvarado si está. Pero Jimmy Alvarado, no has hecho la otra parte. ¿Cuál? Ni tampoco Cueva tampoco no hizo la otra parte. Hasta ponen el deber, hasta ponen en el enunciado, dice, detallar lo que significa cada una de ellas y cuando se culmine el cuadro detallar cómo evitar estas barreras. Pero no están cómo evitar las barreras. Ya le pongo ahorita ya. ¿Sí te da la opción de eliminar y subir de nuevo o qué? La verdad, Sí, sí. Sí, sí, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Ya. Yo ya le corrijo ya. Dicen, solo se coloca de manera general cómo se puede eliminar esas barreras. Así es, ajá. Sí. En el deber, en el enunciado poco se acuerdan del profe. Ah, no, sí está aquí esto. ¿Quiere poner eso? No, Disculpa no. la pregunta. Solo estoy ¿Ya se me molestando. envió el deber? ¿Mandé? ¿Ya se me envió el deber? Disculpe. ¿Ya sé qué? Sí, ya se me envió el deber. Pero no sé quién me habla. Estoy viendo ahorita, estoy en otra pantalla. Jennifer Montero. ¿Montero? Sí, Inge. No me refleja todavía. Solo tengo Jocelyn, Lisette, Grace, Beatriz y Rona López. Oiga, Inge, pero en serio, una pregunta. ¿Sí hay que poner sus nombres, o sea, en la... No es necesario, ¿no? O sea, sí es necesario, pero si no lo han puesto es que no pasa nada. Sí, pero no. Entonces, Ya. Sí, yo me olvidé. O sea, no les voy yo a estaba poner mirando. en el corre de que por eso tengan que subir de nuevo, pero sí es importante, ¿no? Claro, no, sí, gracias. Yo decía para la Ronald próxima, López no también olvidar. está hecho solo el... Ah, no, sí está. Así sí está, así la solución. Sí, muy bien pensado eso de Ronald. Retiro mis palabras, sí está completo. Porque él pone que está relacionado, el ejemplo y la solución. Perfecto, sí está bien. Tengo de Jennifer, sí, dos archivos adjuntos, dice.
Vamos a ver qué pasó. Tengo uno que está en blanco. No tengo nada, pues. Jennifer. Ah, es el otro debe ser, entonces. Ah, no, sí, el otro sí está. Oiga, estimada Jennifer, pero Sí, dígame, Inge. yo mandé a hacer esto, pues, a hacer que realice usted. Por eso. ¿Y qué significa Armenta Hernández Daniela sí? ¿Por qué está eso ahí? Eso es copiado y pegado, me imagino. No, pues aquí hay un error de entendimiento. No mandé a buscar conceptos de física. Eso no tiene nada que ver con lo que hablamos en la clase. Absolutamente nada que ver. Estamos hablando de barreras de la comunicación. No sé si es que no me doy a entender o no sé qué pasa. Inge, ¿puede verificar si Carpio Contreras ya envió el deber? Sí. Sí, pero está en negrilla porque no alcanzo a ver. Y hacerle zoom. Chicos, está puesto en el link de aquí, perdón, en el chat de aquí el link para la salida. El código de salida es tomate. Para que sigan registrando la asistencia. Ingeniero, Dígame. ¿será que me está revisando si se me subió el trabajo, por favor, Brenda Rodríguez? Claro, sí está. ¿Sí está? Sí. Gracias, ingeniero. Ok. Chicos, estamos culminando la actividad. Solicito de la manera más cordial prestar atención a lo que se solicita en el deber para que se pueda hacer de manera correcta. ¿Ya podría darme revisando, por favor, Gina Grefa? Es que si es que si han enviado, sí llega, pues a eso no sé cómo explicar esa parte. Si es que a ustedes les aparece allá que han enviado, sí llega, me llega a mí de ley. Entregado, sí. Ajá, claro. Ya, gracias. Sí. Aunque no sé por qué ponen dos archivos adjuntos, no sé. Muchas gracias por atender, chicos. Me estoy despidiendo. Cuídense, que tengan una buena noche. Y ahí está el link de la asistencia de la salida. Código tomate. Que pasen bien. Un abrazo cordial. Cuídense mucho. No se olviden que les estaré avisando al grupo para la próxima clase, la exposición. Les estaré dando las indicaciones. Ya, listo, dicen. Hasta luego, que tenga buena Gracias, noche. Inge. Buenas noches. Buenas noches. Pase bien. Chau, chau.
Bye, bye. Buenas noches, Inge.